Muy buenas noches. El Señor Todopoderoso les bendiga grandemente. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Y bueno, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a terminar el tema de las plagas en Egipto, segunda parte, en donde vamos a dar continuidad con las últimas 3 plagas, siendo la última un acontecimiento decisivo para la liberación de la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Pues el faraón mismo dice y permite a Moisés salir de Egipto junto con todo el pueblo hebreo. Y por supuesto que Dios mismo fue quien liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto con mano fuerte y quedando claro que solo existe un solo Dios todopoderoso, creador y sustentador de todo y todos. Iniciamos. Muy bien. Iniciamos nuevamente con nuestra lectura en nuestra Biblia, en donde se muestra que Moisés y Aarón se presentan ante Faraón con la misma solicitud, el dejar partir a Israel de Egipto. Y si no hubiera respuesta a esto, Jehová traería sobre su territorio la langosta, la cual cubriría la faz de la tierra, de modo que no pudiera verse la tierra, y se comerían lo que quedó del granizo. Además, entrarían a sus casas estarían llenas de ellas. Y esta vez se levantaron los siervos de Faraón y dijeron: ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Déjalos ir, a que sirvan a su Dios Jehová. ¿Acaso no sabes que Egipto está destruido? Entonces, Faraón, ante este reclamo, llamó a Moisés y Aarón y les preguntó: ¿Quiénes irán a adorar a su Dios? Y Moisés respondió: Todos iremos, adultos, jóvenes, ancianos y niños, todos. Y por supuesto, Faraón no estuvo de acuerdo con esto y dijo: Solo irán varones y nadie más, y los echó de su presencia. Leamos cómo es que sucedió esta octava plaga, la plaga de langostas. Esta la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 10 de los versículos 12 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y leyendo este pasaje, podemos darnos cuenta que el Señor Dios Todopoderoso es quien tiene el control de todo lo que sucede en la tierra, pues esta plaga el Señor la envió por la soberbia de Faraón, causando grandes estragos en Egipto, pues la langosta cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra. Así que Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón, pues según él reconocía su pecado de soberbia y pidió que oraran para que fuese quitada la plaga de Egipto. Pero claro, era de esperarse. Recibido el beneficio, Faraón no cumplió con su palabra y no dejó partir a Israel. La divinidad afectada en Egipto fue el dios Nepri, dios del grano, y Renenutet, diosa de la cosecha, quienes no pudieron hacer nada ante el poder del Todopoderoso. Y ante la constante negativa de Faraón, el Señor envió la plaga número 9, la plaga de tinieblas, las cuales se podían palpar. Esta la podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 10 de los versículos 22 al 23. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Te imaginas este panorama de oscuridad total durante 3 días? Sin poder moverte, sin comer, sin hablar con nadie. Siento que era una situación bastante extrema. Entonces, al sentir Faraón esta plaga, hizo llamar a Moisés y dijo: Vayan y sirvan a Jehová, solamente dejen sus vacas y ovejas.
A lo que Moisés respondió que debía ir el ganado para ocuparlo en servir a Jehová. Al escuchar esto, Faraón enfureció y no les dejó partir, y pidió que se retirara Moisés, porque no vería más su rostro, y si lo viere, le mataría. A lo que Moisés respondió: Bien has dicho, no veré más tu rostro, y se retiró. Y lo más interesante es que el Señor hacía distinción entre su pueblo y Egipto, pues Israel gozaba de luz, ahí no había tinieblas. En lo personal, considero que Faraón tuvo bastante tiempo para reflexionar la petición de Moisés, para analizar cómo estaba su nación. Egipto estaba totalmente destruido, pero su soberbia ponía una venda en sus ojos, sintiéndose él Dios en la tierra. Y bueno, el Señor decide enviar una última plaga. Esta plaga sería devastadora. El Señor anuncia a Moisés una plaga con la cual Faraón sí dejaría partir a su pueblo: la muerte de los primogénitos. Leamos Éxodo capítulo 11 de los versículos 4 al 6. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Realmente este pasaje es muy fuerte. El Señor estaba anunciando un juicio terrible, y estaba anunciado a todo primogénito, desde el hijo de Faraón, de los siervos de Faraón, así como de los animales del reino de Faraón. ¿Y quién es el primogénito? El primer hijo nacido en una familia. De hecho, el primogénito, especialmente si era varón, gozaba de privilegios legales y sociales, conocidos como primogenitura. Pero en este caso llevaba todo por perder, empezando con perder su vida, y todo por la soberbia de un hombre que nunca quiso aceptar que solo era un hombre común y corriente como todos. Y el resultado de esta plaga sería un clamor de mucho dolor. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 11. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinándose delante de mí dirán: Vete tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Leímos que el Señor haría diferencia entre Egipto e Israel, pues el Señor ofrecía paz y seguridad total a su pueblo en medio del caos que vendría. Además, los siervos de Faraón y demás egipcios reconocerían la soberanía del Señor y pedirían a Moisés que saliera de Egipto junto con todo su pueblo. Y bueno, Moisés anunció esta plaga a Faraón, pero él no prestó atención y su corazón se endureció. Y en esta última plaga hubo una ordenanza para Israel, el de celebrar la Pascua. ¿Cómo era esto? Era tomar un cordero sin defecto, macho de 1 año, de las ovejas o de las cabras, y guardarlo hasta el día 14 del mes de Abib, e inmolarlo toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Y cuál es el mes de Abib? El primer mes del año. Así lo ordenó el Señor, que este mes fuera el primer mes del año en memoria de la salida del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. También se le conoce como el mes de la redención. Y este mes equivale a la primavera, entre los meses actuales de marzo y abril. Y esto era que en cada familia debía haber un cordero, y si eran pocos miembros en la familia, entonces se juntarían 2 familias. Cada miembro le tocaría su porción del cordero. Cada uno participaría de este pacto en las familias, y con este acto y la sangre en los dinteles serían librados y redimidos de este juicio. Y a esto se le llama fe, porque creyeron la palabra de Dios,
obedecieron e hicieron tal cual dijo el Señor y fueron librados de la muerte. Y realmente este cordero mostraba al cordero que vendría en el futuro. Sí, el Cordero de Dios que vendría a redimir al hombre de sus pecados, entregando su propia vida en la cruz. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Leamos ahora Éxodo capítulo 12 de los versículos 7 al 10. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Esto se haría así. Se tomaría un manojo de hisopo y lo mojarían en la sangre que estaría en un lebrillo, y untarían el dintel y los 2 postes con la sangre del cordero, y ninguno debía salir de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasaría hiriendo a los egipcios, y cuando viera la sangre en el dintel y los 2 postes, pasaría Jehová aquella puerta y no dejaría entrar al heridor en sus casas para herir. Además, ellos debían comer el cordero como lo indicó el Señor, tal cual, todo asado, nada crudo, pues el fuego simbolizaba el juicio. Debían comer todo, y si sobrare algo, debía ser quemado en el fuego. También se habla de los panes sin levadura. La levadura simboliza al pecado, y el pan sin levadura a Cristo, pues debemos siempre alimentarnos de Él, de su palabra. También las hierbas amargas. Estas son vivencias no gratas en la vida. ¿Y qué seguía? Leamos Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ahora bien, la sangre y la familia fueron palabras importantes en estos pasajes. Cuando entraron en Egipto, entraron como una familia, y como tal celebraron la Pascua de Jehová. Y cuando partieron de Egipto, partieron como una nación, y la sangre los libró del juicio de Dios en Egipto. Egipto era como un símbolo del mundo, mucha idolatría, actos no agradables al Señor. Y este versículo indicaba estar listo para salir de este mundo de pecado. Pero igual, cuando vienes a Cristo, debe haber un cambio en ti, dejando tu vana manera de vivir atrás y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Con todo esto no quiero decir que haya perfección, pero sí hay freno al pecado, y Dios te guía y corrige. Sigamos leyendo en el capítulo 12 de los versículos 12 al 14. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquella noche fue terrible para Egipto, de mucho lamento, muriendo todo primogénito, pues el ángel, al no ver la señal, esto era la sangre, hería ese hogar, pues el hogar no era salvado porque se portaran bien, o por cumplir ciertos ritos, o por ser circuncidados. No era así, era por la fe, la confianza plena en Dios, el creer y obedecer su palabra, pues en este tiempo la sangre del Cordero les libró del último juicio de Dios contra todas las divinidades de Egipto. Y sólo así, con mano fuerte, es que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. Así,
Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre preciosa, nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Una vida inocente salvó al pecador, y la sangre de un cordero salvó de la muerte física al pueblo de Israel en aquel tiempo, y desde siempre ha sido la fe la que nos mantiene firmes. Y bueno, el Señor mandó que lo celebraran como fiesta solemne para Jehová. Durante sus generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebrarían. Sigamos leyendo en los versículos 15 al 17. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. La fiesta de los panes sin levadura era una parte de la celebración de la Pascua. Estos debían comerlos desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. 7 días comerían pan sin levadura, y significaba recordar la salida rápida de Egipto. También simbolizaba la purificación espiritual al apartar el pecado. Y quien comiera leudado, así extranjero como natural del país, sería cortado de la congregación de Israel. Así también Moisés le comentó al pueblo que cuando entraran a la tierra prometida y sus hijos les preguntaran acerca del significado de este rito, su deber era explicarles el significado, pues ellos mismos estaban a punto de vivirlo. Bueno, ahora sabremos cómo sucedió esta plaga, la muerte de los primogénitos. Leamos Éxodo 12 de los versículos 29 al 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Este escenario realmente era terrible para Faraón y su nación. Egipto estaba totalmente destruido, y murieron sus hijos, sus primogénitos. Y quizá pensaría, ¿qué sigue ahora? Así que Faraón, temiendo por su propia vida, pensó en dejar partir a Israel, e hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, «Salgan de en medio de mi pueblo, todo Israel, y sirvan a Jehová como han dicho. Tomen sus pertenencias y váyanse, y por favor, bendíceme también a mí». Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, pues les dieron alhajas de plata, de oro y vestidos. Les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Pues realmente, si analizamos, este era el pago por tantos años de servidumbre, de esclavitud sin paga, de maltrato, y Dios siempre es justo. Y es así que hemos llegado al final de este video, en donde se mostró un escenario muy fuerte y muy triste. Vimos que la soberbia no es buena consejera, porque puede traer situaciones terribles a nuestras vidas. Dios mostró a Faraón quién ejerce soberanía en el cielo y en la tierra, y el no saber reconocer que solo existe un solo Dios creador y sustentador de todo y todos es más terrible, pues siempre el decidir creer o no creer traerá consecuencias buenas o malas. Dios ha dado al hombre libre albedrío, así que cada uno decide creer o no, decide recibir a Cristo o no. Lo que sí, al final, la verdad será mostrada ante nuestros ojos. Que el Señor les bendiga grandemente y si Dios permite, nos escuchamos pronto. Hasta luego. Maranata,
Cristo viene.